There is a difference. Hilario Gallegos was born here 52 years ago. As a child, he worked 12 hours a day shelling maize until his hands bled. His pay, 1 piece of bread. Even 10 years ago, he was still on 3 pence a day. But now, he calls no one master. His wife, Maria, makes beer in the same house where the families lived for more than 100 years. Worked hard, but we lived in misery. We had to clothe ourselves because the owner never gave us anything. He didn't even send us to school, which is why none of us can read or write. We were beaten up for the slightest mistake. If 2 of us had a set to, the owner would punish us with a thrashing. If we were granted an audience with the master, we would say to him, "Good morning, Father, I would like to talk to you." And the master would answer, "What's all this about? Do you work on my land? Do you live in one of my houses or out in the fields?" When we told him our names, he'd tell us to get out, saying, "I don't need you. I only want workers here, not layabouts." He never ever listened to us. He maltreated and humiliated us. At the celebration, a speech. "Brothers, this land is ours. It's our gold and our silver." Saturnino Wilker is a legend in this land. The old man offers his audience a peasant gospel which he's been preaching for half a century. Before the revolution, Saturnino was a wanted man, on the run for 40 years, a subversive among the people. ¿Quiénes son los 12 apóstoles? Aquí está una radiografía a los 12 grupos económicos más importantes del Perú. Porque son los grupos más grandes, más significativos, más reputados de la economía peruana de hoy en día, del siglo XXI. Y esos 12 apóstoles se dividen en 6 limeños y 6 provincianos. Entre los 6 limeños tenemos grupos grandes, enormes, como Romero, Brescia, Benavides, pero también tenemos grupos como Graña y Montero, Ferreiros, Rodríguez Pastor. En el caso de los provincianos, tenemos al caso de los Añaños, a Acuña, a los Flores en industrias textiles, a Dyer en agroindustria, Antes Pesca, a Huancaruna, el principal exportador de café, y finalmente al grupo Rodríguez Banda de Arequipa, que está en lácteos. Esos son los 12 apóstoles de la economía peruana en este momento. Hoy. ¿Cuánto debe ser el sueldo mínimo vital en el Perú? Buscar la influencia política, ¿no? Hemos hecho una pequeña radiografía de la influencia política en la elaboración de leyes con beneficios tributarios o otro tipo de, digamos, beneficios económicos, hasta sacar presidente, financiar campañas. ¿Cómo has organizado esta información? Bueno, yo lo que veo es que, viendo con la poca información que hay, porque ese es un aspecto muy oscuro y que resulta muy difícil de investigar, pero atando cabos y a partir de los casos que se conocen, yo creo que la cosa funciona de la siguiente manera. Cuando hay elecciones y va a aparecer un nuevo gobierno, los grupos compiten entre sí por financiar las campañas. Pero no financian una campaña, financian varias campañas. Eso lo demuestra también el caso de Lavallato, porque las transnacionales también juegan de la misma manera. En paralelo, ellos financian varias campañas particulares de congresistas. Entonces, cuando ocurre la elección, ellos ya tienen relaciones personales con el que ha ganado la presidencia y con elementos de varias bancadas. Eso a su vez facilita, una vez formados el gobierno, que haya contactos, o sea, acceso a influencia, que les permita tener esta serie de ventajas y en algunos casos se podría decir llegan al punto en el cual son capaces de dictar leyes. ¿Cuánto debe ser el sueldo mínimo vital en el Perú? Dice que solamente una cúpula de la CONFIEP es el que no está de acuerdo, y lo dice en un medio de comunicación. Efectivamente, son las cúpulas de la CONFIEP que siempre se han opuesto a un incremento salarial, que es el sueldo mínimo, y que siempre están implementando políticas antilaborales que recortan derechos de los trabajadores. Y gobiernan, digamos, gobiernan. Gobiernan desde atrás, gobiernan en la sombra, mueven los hilos del poder de una manera que... Esto para el Banco de Crédito y para el Grupo Credicorp es una vergüenza. Es una vergüenza que un banco saque plata en maletines. Es una vergüenza. Y al margen del tema penal que yo lo expliqué, del administrativo,
de las razones por las cuales no se puede permitir que el dinero ingrese de esa manera en una campaña, hay un tema moral. No 3.600.000 en maletines, en efectivo, así transportan el dinero los narcotraficantes, los que lavan plata, los miembros de organizaciones criminales. Después el grupo Rodríguez Pastor, este señor Carlos Rodríguez Pastor Percivale es el hombre más rico del Perú según Forbes del 2015. Y el mejor amigo del presidente. Bueno, tiene una contratación de mucha mano de obra juvenil y de salario mínimo. Es creo sí. Oesle, Bembos, Plaza Vea, Vivanda, etcétera, etcétera. Bancos, pero también mucho en centros comerciales. Entonces le interesa mucho la contratación de mano de obra juvenil. Y paga salario mínimo. Sí. ¿Cuánto debe ser el sueldo mínimo vital en el Perú? El sueldo mínimo debe ir a la par con el costo de vida, con el sueldo de 2.460. Pero dice que solamente una cúpula de la CONFIEP es el que no está de acuerdo, y lo dice en un medio de comunicación. Efectivamente, son las cúpulas de la CONFIEP que siempre se han opuesto a un incremento salarial, que es el sueldo mínimo, y que siempre están implementando políticas antilaborales que recortan derechos de los trabajadores, ¿no? Y hablan que la informalidad es el grueso, el 70%. Yo creo que el 70% son emprendedores que por sí solo buscan cómo generar su propio empleo, generar, digamos, un ingreso que les permita a ellos vivir dignamente, no como un sueldo mínimo actualmente que está totalmente devaluado y que es el sueldo más bajo que hay en América Latina, ¿no? No cometiendo actos criminales como lo que estamos viendo. Cuando usted dice acto criminal, ¿a qué se refiere? Actos criminales es hacer daño a la persona, avasallar, maltratar, para poner en peligro la vida de la persona. Pero ¿quiénes son los actores que a usted lo persigue? Los fiscalizadores. O sea, ¿y quién está a cargo de los fiscalizadores? Queremos la cabeza de María Joya. De los fiscalizadores es la señora Marisol. Sugerenta. De fiscalización de acá del distrito. Es una señora que no entiende razones. Suelta, amiga, que suelten, pecado. Te voy a ayudar, yo voy a seguir conversando. Suéltalo, no me conoces, te voy a ayudar. ¿Es persona profesional que está, que la municipalidad? La municipalidad. Aquí se Oye, ya. Oye, ya, suéltale, compadre, oye. Ya, vas allá. Déjalo chambear, La señora está trabajando, ¿por qué no la dejan trabajar? Grábalo. Una serie de videos grabados en diferentes provincias del país ha generado la indignación de muchos vecinos. Rápidamente, el grupo Benavides, Roque Benavides, la minera Yanacocha, es presidente de la CONFIEP. Presidente actual de la CONFIEP. Apoyó a Fujimori en los 90 decididamente, era casi un pro Fujimori, un empresario pro Fujimori. Luego tenemos Graña y Montero, esta empresa súper cuestionada por estar involucrada en Lava Jato, ¿no? A su vez asociada al Grupo del Comercio de los Mero Quesada. Así es, está Brescia, que son, un grupo también banquero, también pesquero, tiene BBVA, son dueños de parte del BBVA. 50%. 50%, el grupo Breca es dueño de BBVA, pero también tienen TASA, ¿no? El grupo TASA Altísimos en pesca, tanto en flota como en producción, en hotelería, en explosivos, en algo en minas. Ferreiros Construcción. Ferreiros Comercio y maquinaria pesada para la construcción. Después el grupo Rodríguez. Fue un accidente de trabajo que ocurrió en la empresa. Me la mataron y es lo único que yo quiero, justicia. Para ellos, un accidente y mala comunicación. Esta es una empresa que me arruinó la vida, la mía y la de mi familia. Gabriel y Alexandra sienten que la vida se les rompió. No entendían cómo sus hijos estaban muertos dentro del local de McDonald's. En el restaurante solo encontraron más dudas. Les hablaban de apoyo y respuestas que hasta ahora no sienten tener. Ha pasado casi una semana después de este lamentable hecho. ¿Se ha comunicado contigo
el gerente de toda la región de McDonald's contigo? Nadie. ¿El administrador de Perú? Nadie. ¿El abogado? Nadie. ¿Algún representante de Arcos Dorados o de McDonald's? Nadie. Yo de mi parte me siento burladísima. Bianca relata que dio aviso a sus superiores, pero al igual que en el caso de la máquina fatal de Pueblo Libre, no le hicieron caso, pues la atención no debía parar. La venta no se podía detener, ¿no? Esa era la frase que siempre utilizaban. Hay denuncias por abusos laborales, pagos ínfimos por jornadas completas y contratos que mantienen en vilo a los trabajadores. En la práctica, hay empresas que pagan cantidades ínfimas a cambio de jornadas largas, que no pagan horas extras en trabajos de medio tiempo, que cargan al trabajador la responsabilidad de sus equipos de seguridad. Y lo peor es que existen los llamados trabajos ad honorem, pura camiseta. Se usa fraudulentamente, por eso es que los trabajadores que se animan a denunciar y a reclamar sus derechos laborales en los procesos, en los juzgados, llegan a tener la razón y se declara fraudulento ese contrato de trabajo. Si se dan varias infracciones por un mismo caso, se le aplica a la empresa la multa más alta. ¿Y qué prefieren las empresas? Pagar las multas. Lo otro es que solamente se realiza una sola inspección al año a la empresa, pese al número de denuncias que puedan haber. Pastor, este señor Carlos Rodríguez Pastor Percivale es el hombre más rico del Perú según Forbes del 2015. Y el mejor amigo del presidente. El mejor amigo del presidente y además el que fue jefe durante muchos años del ministro de Trabajo, Alfonso Grados, ¿cierto? Carraro. Y bueno, tiene una contratación de mucha mano de obra juvenil y de salario mínimo. Es creo sí. Oesle, Bembos, Plaza Vea, Vivanda, etcétera, etcétera. Banco, pero también mucho en centros comerciales. Entonces le interesa mucho la contratación de mano de obra juvenil. Y paga salario mínimo. Sí. No podemos dejar de tocar. Porque todo depende de qué les conviene. Ahorita vamos a ver eso. Seguimos repasando. Grupo Romero, bueno, es un grupo súper importante. Banco de Crédito, Prima, la FP Prima, los grifos Primax, etcétera, etcétera. Alicor, ¿no? Alicor. Alimentario. Así es. Grupo Rodríguez Banda, Leche Gloria. Y azúcar. Pura Vida, todo eso. Azúcar también. Después también está otro grupo, y ahí estamos en los provincianos, ¿no? Digamos, en la gente que está, que no son grupos limeños. Porque recuerda que los Rodríguez Banda de Arequipa eran characatos, gente de chácar que tenía tierras, ganado, ¿no? Claro, entonces ya ahí ha seleccionado estos 6 importantes. También están los añaños, ¿cómo no? Cola Real, todas estas gaseosas, que tienen incluso inversiones fuera del país. Muchos, de todo baje, ¿no? Y son de origen ayacuchano. Y después está el grupo Dyer. El grupo Dyer es pucallpino. Pero tiene agroindustria. Bueno, ha ido invirtiendo en muchos sectores, ferretería, luego pesca, ¿no? Tenía una de las más grandes pesqueras, Copeinca, hasta que la vendieron a los chinos y ahora está concentrado en Camposol. Acuña, el grupo Acuña, que es César Acuña, que él no influye en política, él hace política directamente. Él quiere llegar a la presidencia, ¿no? Es un proyecto personal, una aspiración personal y como sabes es uno de los grandes inversionistas de la educación, de la educación privada con fines de lucro, ¿no? Entonces traslada fondos de la universidad al partido. César Vallejo, la Universidad César Vallejo, también tiene varios centros preuniversitarios. Es cajamarquino. Después tenemos al señor Huancaruna, ¿no? El grupo Huancaruna. ¿Esto qué empresas tiene? Tiene Café Alto Mayo, son grandes exportadores de café y tienen agroindustrias en Chiclayo importantes. Después el grupo Flores de Top y Top. Que es un grupo industrial textil, ¿no? Que tiene tiendas de ropa y exporta mucho tiendas. Ahora, ropa de vestir de marcas. Claro, bueno, han tenido muchos problemas con sus sindicatos, tienen muchísimo, sí. Bien, otro cambio que estoy observando al revisar tu libro es la presencia del capital extranjero dentro de estos grupos. Entonces, ¿qué peso tiene el capital extranjero en estos grupos? Bueno, mira, una de las cosas que he podido constatar en el estudio es que los grupos más grandes, que son los limeños, que además tienen la ventaja de tener control del sistema financiero, de los 4 primeros bancos, solo uno es extranjero, el de Escocia. Los otros 3 hay presencia de estos grupos, ¿no es cierto? Entonces, estos grupos han vendido muchas acciones en bolsa y tienen asociaciones estratégicas con transnacionales. Y el resultado es que de los 6, por lo menos 4, tiene básicamente ya casi un control mayoritario el capital extranjero sobre esos grupos. O sea, ellos siguen siendo los directores, ¿no? Las cabezas, la cara de los grupos, pero si tú ves la propiedad,
los extranjeros, si se agrupan, terminan resultando quienes deciden si permanecen o no, como acaba de suceder con el grupo Graña y Montero. Precisamente, todo un terremoto que hubo porque sus inversionistas institucionales, digamos extranjeros, se sintieron bastante golpeados, han hecho demandas colectivas y todo eso. Sí, tienen juicios en Estados Unidos, ¿no? Y que estarán representados por el Citibank. Le pidieron la cabeza a José Graña Miro Quesada y acaban de poner un gerente que además está muy vinculado al presidente, ¿no? Que es Bertel, ¿no? Claro. Le siento limeña no solo porque son más viejos y tienen este peso económico en nichos muy rentables, porque controlan gran parte del sistema financiero, porque son los socios principales de empresas transnacionales en el Perú, por ejemplo Romero con los chilenos, Graña y Montero con los brasileños o con Caterpillar, y así sucesivamente. Entonces eso les da un poder, pero también se añade la experiencia que tienen en el manejo de la política fina en Lima. Y estos grupos son limeños, son capitalinos, conocen personalmente a los ministros, a los presidentes, tratan con ellos. ¿Hay un componente de etnicidad? Ciertamente, porque estos grupos son de origen colonial europeo, español, o son grupos... Son blancos, digamos. Claro, o grupos de inmigrantes europeos que se asimilaron a las clases oligárquicas, por ejemplo, como los Romero, ¿no? Entonces sí, hay un componente étnico-cultural muy marcado, pero también hay un hecho de que tienen tal poder que uno podría pensar que ellos buscan a los presidentes. Lo que he descubierto es al revés. Los presidentes lo buscan a ellos. Los presidentes lo buscan a ellos, y lo dicen, ¿no? Lo dicen. Pero también hay que tener en cuenta que hay la conexión F, Family and Friends, familia y amigos, y esa es una red. Una argolla. Podríamos llamarlo así, efectivamente, que cuenta muchísimo. Y ellos tienen una tradición de ser cerrados, de no hablar con los que están abajo, de no abrirse. Según lo que me dices, que hay una mayor participación del capital extranjero en los grupos limeños. Están más transnacionalizados. Más transnacionalizados. Entonces, al fin y al cabo, ¿cómo va a ser, digamos, cuáles son los que van a predominar al final? Bueno, si las tendencias continúan y el capital extranjero sigue comprando acciones en los grupos peruanos o tomando el comando, estos grupos se van a disipar. ¿Cuánto debe ser el sueldo mínimo vital en el Perú? El sueldo mínimo debe ir a la par con el costo de vida, con el sueldo de 2.460. Pero ¿cómo se puede ver la informalidad? Nosotros creemos que la informalidad es empresarial. Cuando una empresa tiene 200 trabajadores y hay 150 en planilla y 50 no, eso es informalidad. Porque hay empresas que tienen trabajadores informales que no lo registran en planilla, ¿no? Y hablan que la informalidad es el grueso del 70%. Yo creo que el 70% son emprendedores que por sí solo buscan cómo generar su propio empleo, generar, digamos, un ingreso que les permita a ellos vivir dignamente, no como un sueldo mínimo actualmente que está totalmente devaluado y que es el sueldo más bajo que hay en América Latina, ¿no? La posición del empresariado, bueno, se conoce realmente que ellos no están de acuerdo, ¿no? con elevar el sueldo mínimo. ¿Cómo? El país no puede vivir con 930 nuevos soles. Entonces, si él está diciendo esto, está de acuerdo con el incremento al sueldo mínimo. Y dice que solamente una cúpula de la CONFIEP es el que no está de acuerdo. Y lo dice en un medio de comunicación. Efectivamente, son las cúpulas de la CONFIEP que siempre se han opuesto a un incremento salarial, que es el sueldo mínimo, y que siempre están implementando políticas antilaborales que recortan derechos de los trabajadores. Roxana señala 1.500 a 1.800 soles, ya que con los descuentos no es todo. Marcial Simón, 2.000 soles es lo justo. La Constitución Política del Perú, en su artículo 24, señala que el salario mínimo, que es regulado por el Estado vía el Ejecutivo con participación de empleadores y trabajadores, debería cubrir al menos las necesidades básicas de la familia, ¿no? Y cuando hay crisis económica, lo primero que tienen que hacer los gobiernos es incrementar el sueldo mínimo. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga capacidad de promover el consumo interno. Cuanto más dinero tiene el trabajador, consume más internamente.